Listo. Pues Newman, San John Henry Newman, dice, sigamos pues de cerca al Maestro, ¿no? A Cristo, y tratemos de mirarlo con atención. Para empezar, dice Newman, Cristo ya en su predicación pública, ¿no? En su vida pública, ha dado muestras de poder, ¿no? Ha hecho milagros y ha hecho bastantes milagros. Y eso, evidentemente, le ha dado un cierto grado de respetabilidad, ¿no? Social. La gente, pues, lo admira y lo respeta por lo que hace. No obstante, dice Newman, si ponemos atención, nos daremos cuenta que son pocas las esperanzas que tendría el propio Señor para poder llevar a cabo su tarea, ¿no? Para realizar, pues, su obra. Incluso dice, qué improbable es que pueda ir un paso más allá de donde le lleva el don externo que le acompaña. O sea, el don externo se refiere a los milagros que realiza, ¿no? Pero que pocas esperanzas tendría para poder llevar adelante su obra. Es decir, para poder finalmente, ¿no? Hacer llegar a los seres humanos su anuncio, el evangelio, ¿no? La alegre noticia. Y creo que Newman tiene razón. Principalmente, ¿no? Porque la verdad, la luz que viene de lo alto, Dios mismo, por extraño que nos parezca, tiene, ¿no? Tres grandes obstáculos para poder llevar a cabo su obra. En primer lugar, ¿no? Los demonios. En segundo lugar, el mundo mismo. El mundo entendido no como la creación hecha por él, sino como esta dinámica, ¿no? Habitual que es contraria al Espíritu de Dios. Es decir, el mundo como una fuerza espiritual anticristiana, ¿no? Que es lo que se entiende por mundo. Por ejemplo, cuando vemos hoy cómo el mundo parece invitar a que la gente pues haga locuras sin, ¿no? Sin fin, a que se denigre, incluso con toda la serie de mentiras que están. Pero hay un obstáculo incluso todavía mayor que corresponde a nuestra propia voluntad. Y ahí la cosa efectivamente se complica. ¿Por qué? Para empezar, porque en este mundo en el cual nosotros vivimos, podríamos decir que casi tenemos todo en contra para comulgar con el Señor. En primer lugar, ¿no? Porque los demonios están rondando, ¿no? Los demonios están activos y, como se suele decir, no duermen, ¿no? Y están muy atentos para que la gracia que el Señor nos ha concedido no sea recibida por nosotros, ¿no? Y la estrategia que tienen para impedir que la gracia anide en nosotros, pues es el pecado, ¿no? En sus múltiples formas y en sus diversas proporciones. Pero también es verdad que el mundo, ¿no? Las tinieblas, la oscuridad, se opone a la luz, ¿no? Ya lo decía San Juan, la luz vino a este mundo, ¿no? A las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. O sea, el Señor en este mundo no es bien recibido. Y lo vemos en la actualidad. Por ejemplo, celebridades muy famosas que se burlan, se mofan de Cristo, ¿no? Que hacen incluso, ¿no? Espectáculos, pues, ofensivos hacia el Señor, ¿no? Prácticamente hacia Cristo. Y también, pues nosotros, al estar, pues, dañados, ¿no? Quebrantados por el mismo pecado, no nos resulta algo simple poder acceder a lo que el Señor me ofrece. Al contrario, puede ser que nosotros nos apartemos del mundo, puede ser incluso que decidamos no incurrir en pecado, pero eso no significa que necesariamente estoy dispuesto, ¿no? A realizar la voluntad de Dios en mi vida, ¿no? Y esto también suele ser común. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, eh, se vuelven, por ejemplo, activistas sociales, denuncian, ¿no? Las atrocidades, los engaños de este mundo,
pero no por eso son creyentes, ¿no? Incluso tratan de llevar una vida lo más recta posible. Entonces digamos que está dado como todo en contra para que se lleve a cabo la obra del Señor, ¿no? Y eso es lo primero que ve Newman, es decir, pareciera, ¿no?, que de entrada el Señor no tendría ninguna posibilidad para llevar a cabo lo que se ha propuesto, la salvación de los seres humanos. Y Newman tiene razón. Por eso, no debería de sorprendernos lo siguiente: Dios es tan grande y tan magnífico que desde el principio, ¿no?, contando con muy pocos, ha hecho tanto a partir de poco. Pensemos, por ejemplo, ¿no?, en los propios apóstoles. Fueron 12. De los 12, uno cayó. Quedan 11 y después va a ser, ¿no?, sustituido, o va a ser llenado este vacío por un nuevo apóstol, San Matías. Pero eran 12. Muy poquitos. Si tomamos en cuenta, ¿no?, toda la gente que vivía en ese momento. Y no obstante, el Señor solo tiene 12, ¿no? Son muy, muy pocos los que el Señor realmente cuenta. Y no es porque Él forme una especie de club VIP restringido para unos cuantos elegidos. No es eso. Es que realmente son muy pocos los que en verdad aceptan que se cumpla la voluntad de Dios en este mundo a través de la propia existencia. Y esto, en efecto, no ha cambiado. De hecho, hay gente que se maravilla que la Iglesia Católica tenga más de 2000 años de existencia, ¿no? Por ejemplo, Chesterton es lo que le admiraba en un principio, ¿no? Decía, esto es un milagro. Pero aún, si lo vemos con atención, veremos que el verdadero milagro consiste en que el cristianismo se ha logrado mantener y ha logrado crecer a partir de muy pocas personas. O sea, si uno, por ejemplo, no sé, contabilizara el número de santos y santas que se han dado desde San Esteban a la fecha, no creo ni siquiera que se alcancen millones. Ahora, ¿cuántos seres humanos somos? Ahorita ya se estima que somos más de 8,000 millones. O sea, es una cantidad inmensa, ¿no? ¿Y cuántos realmente aceptan, ¿no?, al Señor como su guía, como su base? ¿Cuántos realmente renuncian a sí mismos por Cristo para estar disponibles enteramente para Cristo? Y aquí quiero retomar una pregunta que hiciste, Paola, el día de ayer. Si mal no recuerdo, hablabas de la Virgen María, ¿no? ¿Qué pasaba en el caso de ella? Cuando el ángel le dice, alégrate, llena de gracia, ¿m? Esta expresión tan hermosa, llena de gracia, es extraordinaria. En primer lugar, porque solemos pensar que está dotada de una gracia, ¿no?, increíblemente celestial. Es una privilegiada. Y de cierta manera lo es, porque fue preservada del pecado original. Pero cuando se le dice también llena de gracia, ¿no?, se le está o se nos está diciendo algo, me parece a mí, mucho más relevante. Y es lo siguiente: decir llena de gracia significa alégrate tú, María, que estás vacía de ti misma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Ujú. Y eso es algo que nosotros debemos procurar también llevar a cabo, vaciarnos de nosotros mismos. El Señor lo dice, el que no renuncia a sí mismo no puede ser mi discípulo. Es decir, no es que el Señor ponga condiciones, es que no se puede dar el verdadero discipulado, es decir, no puede emerger el ser cristiano si previamente nosotros no hemos hecho el esfuerzo por vaciarnos de nosotros mismos. Y esto en todos los sentidos. En primer lugar, ¿no?, el renunciar a mis propios pensamientos para poder acceder a la verdad.
renunciar también, vaciarme de mis propios comportamientos, emociones, sentimientos, para estar enteramente libre para lo que la gracia disponga. Y por último, que es como el desafío más difícil de todos, ¿no? Renunciar a mi propia voluntad a favor de la suya. Ese es el drama. Y ahí es, por lo regular, donde las cosas no se suelen dar. ¿Entiendes? O sea, María, ¿no?, ha estado desde el principio enteramente vacía de sí misma. En ella no hay ni el menor rastro de egoísmo. No hay ego en el sentido peyorativo, ¿no?, en el que nosotros lo entendemos. Y está tan vacía de sí misma que por eso puede dar cabida a Dios mismo para que se haga hombre, para que se encarne. En María no hay obstáculos para Dios, en nosotros sí. Y generalmente suele haber bastantes de estos obstáculos. Y a eso habrá que añadirle la influencia que tiene el mundo en nuestra existencia concreta y, por supuesto, aunque no nos guste, los fastidiosos demonios, que siempre están ahí, ¿no? Acechando, rondando, instigando, sugiriendo, confundiendo, removiendo. ¿Mm? Entonces, debemos entender que el testimonio personal no consiste precisamente en lo que nosotros hacemos exteriormente, porque hay personas que aún siendo, digamos, poco admirables, realizan acciones notables. Pensemos, por ejemplo, en un líder del crimen organizado, que en realidad no es crimen organizado, es crimen autorizado, ¿no? No tenemos por qué dejarnos engañar, ¿no? Que construye casas, pavimenta ciudades o pueblos, distribuye comida, pone escuelas, o sea, y muchos dicen, es que claro, es que por eso, ¿no? Es buena persona. No, no es buena persona. ¿No? Es una persona que puede obrar bien, ¿no?, pero que eso no indica que sea realmente una persona de corazón recto. Porque si fuera realmente una persona de corazón recto, no haría lo que hace. Matar a tanta gente a través de un negocio, ¿no?, tan lucrativo como pueden ser las drogas, o la trata de personas, o tantas otras cosas. Entonces, ahí es cuando nosotros debemos de intentar detectar en qué medida yo como Hilda, yo como Paola, yo como Isaías, yo como Olivia, yo como Mariano, ¿no?, que nos acompaña desde España, o yo como la hermana Rocío, yo como Edgardo, yo como Marco, ¿qué tanto realmente estoy vacío de mí mismo para que el Señor ocupe ese lugar? Es como un estacionamiento, una cochera, no sé cómo le digan en Chile, ¿no? Pero si yo tengo en una cochera un auto abandonado, no puedo meter un auto nuevo. No cabe, no hay espacio. Lo tengo que sacar. Tengo que renunciar, ¿no?, a esa chatarra o a esa antigüedad para que pueda entrar algo nuevo. Lo mismo sucede con el Señor. Por eso se habla del hombre viejo, o sea, del ser humano viejo y del ser humano nuevo, ¿no? Ahí es cuando entraría el aspecto de la renuncia y sobre todo también la necesidad que tenemos de no querer condicionar a Dios según nuestros propios criterios, que es también, ¿no?, lo que está destacando Newman. O sea, Newman dice, claro, al principio mucha gente lo siguió por los milagros que hizo, pero sin milagros, ¿quién sabe? ¿Se entiende? O sea, sin milagros se ve mucho más complicado. ¿Qué pasó, Paola? A ver, nada más acércate el micrófono. Ay, voy a desconectar tantito mis audífonos para que se escuche mejor. ¿Se escucha? Sí.
Mejor. Yo tengo una pregunta y tiene que ver un poquito más también con lo de la autoestima. Y lo digo pues de manera personal porque en este caso, por ejemplo, cuando nuestra autoestima está dañada, ¿cómo puedo entender dónde está, a ver, lo que Dios ha colocado en mí, lo bueno que Dios ha colocado en mí, si no lo puedo ver? Entonces, si esa lucha, por ejemplo, de poder, no sé, quererme algo, eh, ¿cómo diferencio entre la vanidad y, y lo bueno que Dios ha creado en mí? O sea, ¿cómo hago esa diferencia? Porque a mí me cuesta trabajo, o sea, no puedo entender a veces. eh, Voy a poner un ejemplo rápido, por ejemplo, como San Martín de Porres. Es un santo que yo admiro mucho porque él siempre, o sea, a pesar de que recibía las humillaciones, creo que lo hacía así como de sí, pero lo hacía con amor, o sea, recibía esas humillaciones con amor. Y no creo, o no sé si su autoestima estuviera dañado, estuviera mal por todo lo que siempre él recibía. Entonces, ¿cómo se llega a esa parte donde puedo entender las cosas buenas que Dios ha hecho en mí, pero sin, sin bajarlas, o sea, sin una manera mala, por así decirlo, como lo podría hacer el demonio, ¿no? Cuando está constantemente diciéndonos que no somos una basura o que no servimos para nada. No Ujú. puedo entender. Claro, mira, es importante la pregunta que realizas porque tiene que ver con la misma constitución de nuestro ser cristiano. Lo primero que hay que entender es que hay dos maneras de realizar, digamos, nuestra autoafirmación. La primera, vamos a decirlo así, hay dos maneras, una negativa y una positiva, ¿no? Los digo así para que quede un poco más claro. La vía negativa es la vía de la autodenigración. Por ejemplo, ¿no? Decir que para combatir mi vanidad, pues entonces me considero un gusano, ¿no? Soy un vil pecador asqueroso, soy una insignificante criatura, como si intentara aplastarme, ¿no? Y presentarme como basura, ¿no? Pensando que así es como voy a combatir mi vanidad. Y eso es un error, pero es una manera. Desafortunadamente muchos la aplican y genera verdaderos trastornos en la vida humana. Esto no es así. La vía positiva consiste en que mi autoafirmación parta de Dios mismo. Y es muy sencillo. Cuando yo quiero verme a la luz de la verdad, tengo que mirar a Cristo. Y el crucificado, ¿no? Que por aquí lo tengo, nada más que tengo el trasfondo borroso, ¿no? El crucificado es la respuesta que estoy buscando. Porque Cristo en la cruz me dice, yo morí por ti. Eres tan valiosa, tan valioso, que si fuera necesario, yo volvería a hacer lo mismo, aunque fuera únicamente por ti sola. Por ti, Paola, por ti, Hilda, por ti, Isaías, por ti, Livia, por ti, Marco. Aunque fuera por uno. Y entonces la cosa se empieza a ordenar. Porque, como decía San Bernardo, no está mal que presumas lo que tienes. Lo que está mal es que lo presumas, ¿no? Como si no lo hubieras recibido. Entonces, lo primero en lo que hay que trabajar, y esa es la autoestima, es en la gratitud, no es en la autoexaltación. Es el reconocimiento de que he sido creada, ¿no? Soy criatura de Dios y soy tan amada por Él que incluso Él murió por mí. ¿Se entiende? Y ahí no hay falla. Es decir, lo que realmente, por eso yo les he dicho hasta el cansancio, ¿no? Bueno, al menos lo que yo considero mi regla de oro de la vida espiritual. El Señor jamás aflige los corazones, jamás. Cuando empiezan a venir pensamientos del tipo,
no vales nada, ¿no? Estás envejeciendo, has tenido una vida desperdiciada, no vales la pena, estás fea, estás gorda, estás vieja, etcétera, 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 etcétera. Eso evidentemente viene del maligno. Es claro, ¿cómo lo sabemos? Por los efectos que produce, por los daños que provoca. Entonces, la verdadera humildad no es denigrarse. La verdadera humildad es reconocer la obra de Dios en todo, incluso en mi propia persona. Eso es ser humilde. ¿Sí se entiende? O sea, el humilde no es, por eso a mí, de verdad, me molestan tanto expresiones, ¿no? Tales como, no, miserable de mí, pecador, que no merece ni pisar esta tierra. No es cierto, porque no es verdad. O sea, ahí ponemos mucho de nosotros. O sea, le añadimos una especie de dramatismo que no tiene nada que ver con la verdad. La verdad es muy simple. Soy pecador, pero Cristo me ha salvado. Y Cristo me ama así como soy. Así. Él está conmigo así. Y por eso el crucificado, lo que nos dice, si lo miramos con atención, es, te amo. El crucificado es, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Quizá un poco poética, ya inspirados, ¿no? El crucificado es la más plena confesión de Dios. En el crucificado, Dios nos confiesa cuánto nos ama. Y con un amor que no conoce ni límites ni término. Con un amor ilimitado. Por eso es tan importante que nuestra vida siempre esté, ¿no? Hacia Cristo. Cuando nosotros lo perdemos de vista, todo se desordena. Por decirlo así, se apaga la luz y quedamos en oscuridad. El crucificado es un poema. Es el gran poema de Dios, hecho con su propia carne, con su propia sangre, ¿no? Ahí está toda su vida como resumida, ¿no? Esta música de la salvación. Claro, ¿no? ¿Qué te queda, como decirle, cuando te topas de frente con la misericordia? Agradecerle y por ende amarlo. Por eso es tan importante que nosotros también, en efecto, ¿no? Vivamos una autoestima ordenada a la luz del amor, no a la luz de los criterios humanos, porque eso no sirve para nada, no ayuda, porque al final te desvían. Sabemos, ya lo reconocía San Pablo, que sí hay una sabiduría humana, hay palabras elocuentes, ¿no? Cuando él llega con los de Corinto, les dice, a ver, yo no los convencí hablándoles con palabras sabias, ¿no? Con sabiduría humana, tampoco con elocuencia del lenguaje. Y esto me parece muy bello de San Pablo porque él mismo reconoce que sí hay una elocuencia humana, que sí hay una sabiduría humana, pero que al final no es eso lo que nosotros necesitamos, sino la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Solo así. De otra manera, nosotros también incurrimos, ¿no? En desviaciones que terminan amargando el corazón, ¿no? O sea, por eso yo les he dicho que tampoco podemos dejarnos llevar, especialmente como latinoamericanos, por una especie de dolorismo que no embona con lo que Dios mismo ha hecho. Que es más, me atrevo a decirlo, es hasta incompatible con el propio crucificado. Allí es cuando nos vamos entonces ordenando y nos damos cuenta de que Cristo no solo es una figura, es vida. En Él y solo en Él están todas las respuestas. Él es la luz. Algo, por cierto, ¿no? Muy característico de la religiosidad ortodoxa. Ellos tienen, a través de los iconos, una teología de la luz.
que me parece muy importante y que también ha marcado ciertas diferencias y hay que reconocerlo con nosotros occidentales. Porque en Occidente, ¿no? A partir sobre todo del Renacimiento, se empiezan a hacer representaciones de Cristo crucificado con la cabeza gacha. Es decir, vemos a un Cristo, ¿no? Muerto, que parece invitar, ¿no? Al dolorismo, eh, al sufrimiento. ¿No? En cambio, en Oriente, los iconos que se hacen del crucificado generalmente tienen la vista hacia arriba, lo ven como el triunfador. ¿No? Y esto en Occidente ha hecho que tengamos, de cierta manera, como una tendencia más sombría de la vida cristiana, ¿no? Incluso un tanto más solemne, a veces incluso casi fúnebre, la verdad. En Oriente no. En la Iglesia Ortodoxa, por el contrario, ¿no? Lo que se ha promovido desde un principio es la luz que emana del resucitado. ¿Sí? Mientras que en Occidente nos hemos acostumbrado al Cristo vencido, ¿no? En Oriente, especialmente en la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Han mantenido la imagen del Cristo triunfante. Es decir, con el rostro incluso levantado. Ahora, lo importante aquí es que ambas posturas se conjuguen, porque las dos son verdad. Cristo murió y resucitó. Cristo sí sufrió, también triunfó. ¿No? Cuando nosotros le damos más énfasis solo a una postura, nos perdemos de la totalidad. No sé si me explico. Perdemos la figura entera de Cristo. Deben de verse las dos. Claro, nosotros nos dirigimos al crucificado, pero sabemos que este crucificado también es el resucitado, el triunfador, es el Señor. ¿Se entiende? Y esto creo que en Occidente no ha sido pues un detalle no menor en nuestra propia experiencia cristiana. Por ejemplo, vean, no sé, la imagen, ¿no? Muy difundida, popular, de los monasterios, especialmente, ¿no? O las escuelas de monjas, eh, muy estrictos, ¿no? Hiperdisciplinados, con dureza y siempre, ¿no? Como enfatizando en el dolor, ¿no? Dolor corporal y dolor anímico. Cosa que en la Iglesia Ortodoxa no sucede, porque allá se tiene una visión más monacal, o sea, más de un monasterio donde la gente acude con el starets o el padre espiritual para obtener curación de alma y cuerpo, obtener salud, consuelo del alma. Y en Occidente pareciera, ¿no? Que nos hemos quedado, por decirlo así, más en la enfermedad, llámese pecado, que en la curación, ¿no? De este pecado. ¿No? Esas a mí sí me parecen diferencias importantes que debemos de tener en cuenta. Entonces, el Señor no quiere que nos degrademos, quiere que realmente recuperemos la dignidad que nos corresponde y que por Él nos ha sido otorgada. No sé si respondo, Paula. ¿Te respondo ya? Sí, sí, ya entiendo. Gracias. De hecho, igual, Porque, sí, dime. no, es que estoy pensando en la imagen de una que este Roberto Farri presenta. Es un icono de el Virgen de Guadalupe. Sí, no sé si lo Se oye muy, muy mal, muy cortado, no te escuché nada, nada más escuché A ver, ahí O'Farrill y se... ya. Mejor, un Sí. poco. Ujú. Decía yo que me viene a la mente esa imagen que tiene este Roberto Farril que está promoviendo mucho de la Virgen de Pandanasa, ese icono, ¿lo ha visto? Es un icono que dice que es muy milagroso y que cura a las personas del cáncer. Entonces, ahorita con todo lo que está diciendo, me cuadra todo así, porque, eh, por ejemplo, puede ser ese icono también tan milagroso, ¿no? A veces en diferencia, o sea, bueno, como dice usted, la parte separada que nosotros tenemos, pero sí ya me queda muchísimo más claro. Muchas gracias.
hacia adelante. Y esto es parte también, ¿no?, de lo que nosotros debemos captar, en tanto, ¿no?, remite, pues, a nuestra experiencia creyente, o sea, lo que sería, digamos, ¿no?, como el aliento que nos inspira. Por eso muchos se quejan de que la misa romana tiende a ser fría o solemne o aburrida, quizás hasta silenciosa, cosa que en la Iglesia Ortodoxa no sucede, porque la base es el canto. Dijimos, ¿no? Una de sus premisas es la belleza. Y por belleza, creo que entienden la luz de Dios, ¿no?, manifestada en este mundo. Bueno, una vez entonces despejado el terreno, dice Newman que prácticamente es un milagro, teniendo todo en contra, ¿no?, que la obra de Cristo se haya podido llevar a cabo. Es decir, que la verdad se haya extendido y mantenido entre la humanidad. Y eso, como ya dijimos, a partir de unos cuantos. A partir realmente de unos pocos. Y ahí vemos que Dios sí es Dios. Dios no necesita, ¿no?, grandes cantidades. Necesita fieles. Así sea uno. Pero con uno hará grandes cosas. Por eso no es casual que ya desde el Antiguo Testamento destaquen nombres muy particulares. Abraham es uno. Y de ese le dice, de ti haré un gran pueblo, ¿no? Innumerable como las arenas del mar y como las estrellas del cielo. Un Moisés, tenemos unos profetas y casi siempre tienen a todos los demás en contra. Y Cristo, cuando vino, lo sabemos, se echó a todo el mundo en contra. Tenía, pues, como todo en contra. Y entonces dice Newman, ¿no será entonces que lo que Cristo trajo no solo es un cúmulo de opiniones, o sea, una especie de contenido doctrinal, sino más bien el comienzo de una nueva creación? ¿Qué está entendiendo Newman al hablar de una nueva creación? Ese nacimiento que este mundo no puede dar, el nacer por el Espíritu. ¿Cómo le llamamos hoy en día nosotros a este nuevo nacimiento? No es la conversión. No es esta transformación radical de la persona que marca incluso a veces de manera bastante clara un antes y un después. No por eso dijo el Señor, si no nacen de nuevo, ¿no?, el Espíritu, no pueden entrar al reino de los cielos. Y no por eso, ¿no? Su alumno Nicodemo le preguntó, pero ¿cómo va a ser eso posible? Yo ya no puedo entrar, ¿no?, al vientre de mi madre y volver a nacer. Y Jesús le dice, no, es que no es así. Esto es obra del Espíritu. Y ahí está la clave. Cada persona que verdaderamente acepta a Cristo en su vida es una nueva creación. ¿Se dan cuenta? O sea, el Señor de fondo no vino a cambiar este mundo. Tan es así que ya lo hemos comprobado a lo largo de 2000 años. Por eso los que dicen, ¿y de qué sirvió que viniera si nada ha cambiado? Pues sí, es que ese no era el objetivo. O sea, si el Señor realmente hubiera querido cambiar el mundo, esto ya hubiera cambiado. No le interesa eso. Este mundo, por así decirlo, está perdido. Tan está perdido que este mundo se va a acabar. ¿Cierto o no? Este mundo se va a terminar. Y Él no vino a salvar el mundo, vino a salvarnos a nosotros de este mundo. Porque nos quiere en el otro mundo, nos quiere con Él reinando eternamente en el cielo. Y ahí está entonces la clave. ¿Cuál es, por tanto, el principal obstáculo con el que se encuentra Cristo? Nuestra voluntad libre. Ahí está todo el drama. Porque a ninguno de nosotros nos va a obligar a cumplir lo que Él nos diga. Tampoco nos va a obligar a recibir su gracia. Tampoco nos va a obligar, ¿no?, a aceptarle como Señor, como Dios. Por eso vemos que hay mucha gente que, pues, ¿no?, lo ignora,
o hasta se burla, ¿no? Literalmente lo agrede, lo ofende. Y tampoco hay que alarmarnos, porque el Señor sabía que esto iba a suceder y lo aceptó. Eso está en la cruz. Pero hay algo más de fondo. El propósito del Señor es que se diera el comienzo de una nueva creación a partir de cada persona en concreto. Por eso dice Newman, ¿qué es lo que ha querido el Señor? Venir a formar personas semejantes a Él, que también es una idea, por cierto, no original de Newman. Es una idea esencialmente patrística. Todos los padres de la iglesia, todos hasta donde yo sé, ¿no? Probablemente Isaías me pueda corregir, que es experto, ¿no? En la patrística, ¿no? Pero hasta donde yo sé, todos los padres de la iglesia estaban convencidos de algo. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Con el pecado, no se perdió la imagen, pero sí la semejanza. La imagen, digamos, el sello de haber sido creados por Dios mismo. Eso se conservó, pero la semejanza sí se perdió. Y es tan evidente que se perdió la semejanza que actuamos de una forma a veces incluso inhumana. Y por qué no decirlo, bestial. Por eso los padres de la iglesia decían que la misión de Cristo, en tanto entendida en términos de redención, consistía precisamente en devolverle a la humanidad, ¿no? Ser humano, la semejanza que había perdido, ¿no? O sea, el Señor, ¿no? Dejó que ocurriera el pecado y que el pecado hiciera un desastre, pero no dejó que se tocara lo esencial, la imagen, la base, la esencia, la semejanza en sí. Y por eso el Señor ahora viene a restablecer esta semejanza perdida. Pero resulta que el Señor, como es tan increíble, tiene algo más. No solo quiere que volvamos a la figura primera edénica de Adán y Eva. No, ahora quiere más. Ahora quiere que seamos no solo criaturas suyas, sino hijos suyos. Y no solo en espíritu, también carnalmente. Porque no se olviden que cuando Jesús, ¿no?, se eleva al cielo, se eleva con su carne también, una carne gloriosa, pero carne. No es que dijera gracias, ya me quito el disfraz y pues ya, soy puro espíritu. No. Ahora Dios también es carne y sangre, humanas. Y ahí creo que es una base excelente para cultivar lo que llamamos autoestima. ¿Se acuerdan lo que le dijo Adán la primera vez que vio a Eva frente a él? ¿Alguien se acuerda de esas palabras? Es cuando le dice, "Esta piel es carne". Es que no se te escucha, Paula. Es cuando dice, esta sí es carne de mi carne. ¿Qué? ¿Sí? ¿Es esa Sí, parte? sí. ¿No? Cuando Adán despierta y ve a Eva delante de él, se sorprende, ¿no? Diríamos, se le ponen los ojos como platos, se enamora inmediatamente y exclama, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. ¿Mm? Bueno, ahora el nuevo Adán ha hecho lo contrario. Él se ha hecho carne de nuestra carne y huesos de nuestros huesos, para que nosotros, en tanto iglesia, es decir, esposa suya, al verlo, ahora exclamemos, este sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Somos uno. Ahí está la nueva creación. Díganme si no es la obra de un enamorado. Eso espera de nosotros, que le exclamemos
como esposa o almas vivientes. Mi Dios, este Dios mío es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Yo les pregunto, ¿qué mayor dignidad podríamos adquirir? Díganme cuál. ¿Qué más digno para un ser humano que compartir la misma carne, la misma sangre, los mismos huesos que su creador y redentor? No hay mayor dignidad. Y hay que decirlo, ni siquiera los ángeles tienen ese privilegio. Nosotros sí. Así se sana la autoestima. Así. No vienes al espejo y, ay, eres hermosa, chiquita, ¿no? Linda, vales 1000, ¿no? Besos, te quiero. No, esos son ridiculeces. No, no funcionan porque no van al fondo, no llegan al fondo. O sea, incluso podríamos decir que son cursilerías, ¿no? Pero en el Señor la cosa funciona distinto. Así como Adán reconoce a Eva, ahora espera que Eva, su iglesia, su cuerpo, le reconozca de la misma manera, con una mirada asombrada y con un corazón verdaderamente enamorado. Por eso San Pablo decía, ¿quién nos podrá separar del Señor? Porque ahí donde hay carne humana, ahí donde hay un ser humano, ahí está Dios. Ahí está. Por eso también los padres de la iglesia decían que matar a un ser humano era un deicidio. Por eso la gravedad del aborto, por ejemplo. Por eso la gravedad del homicidio, del asesinato. Por eso, además de la carga moral que conlleva, ¿no? El hecho de que estamos atentando contra Dios mismo. Porque Dios se ha hecho carne. ¿No? Y con la semejanza de mar, exactamente, Isaías. Ya ven, les dije, si aquí tenemos, como diría el Señor, un ortodoxo de una sola pieza. Por supuesto, porque en el momento en el que nosotros aceptamos la presencia del Señor, la semejanza se restituye. Y la semejanza consiste en amar, pero ojo, en amar como Dios ama. Y esto involucra también el amor a nosotros mismos. Por eso el Señor lo decía, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Es decir, el Señor no dice, ama a todos y tú denígrate, despréciate. ¿Cómo me puedo despreciar si soy obra del amor, por creación y por redención? Es el amor mismo el que ordena todo. Es la luz que realmente necesitamos. Y esta luz es una luz, además, encarnada. Uh-huh. Y aquí sí, Cristo ha sido infalible, porque sí ha hecho nuevas creaciones. Y estas nuevas creaciones no necesariamente, por ejemplo, les adornan milagros. Yo me pregunto, ¿cuántos santos desconocidos, anónimos, no habrá? Yo estoy convencido, de verdad, desde hace muchos años, que si por alguna razón exóticamente arqueológica, ¿no? Nos decidiéramos a desenterrar todos los cuerpos, encontraríamos un buen de cuerpos incorruptos. Un buen. Y seguramente hemos conocido un santo y ni cuenta nos dimos. Porque el Señor no es arrogante. El Señor no viene a presumir, viene a transformar. Lo dijo en el Apocalipsis, he aquí que vengo y hago todas las cosas nuevas. Este mundo se va a acabar. Este mundo se perdió. El Señor dice que se pierda, pero estos no. El barco se hunde, pero los pasajeros se salvan. ¿Se entiende? Ese es el objetivo. Ese es realmente el objetivo. Por eso dice Newman, ¿no? Por eso no es casual que muchos no hayamos entendido el verdadero propósito del Redentor al momento mismo
de haber venido a nosotros, de haberse, pues, encarnado. Por ello, no es casual, dirá Newman, que su seguidor, el apóstol, recuerden que en un principio Jesús tiene discípulos, ¿no? Esto ya lo había comentado, que son los que lo siguen, le acompañan. Y el apóstol, lo que le da a esa categoría es porque ha recibido un envío, una tarea en específico. De hecho, la palabra apóstol, ¿no? Literalmente significa el que ha sido enviado, o sea, el que lleva un encargo. Eso es apóstol, el que ya ha recibido un encargo. Y todos lo hemos recibido. Por ejemplo, cuando el Señor dice en el Evangelio de Mateo, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué nos está diciendo? O sea, ya tienen un encargo. Lo que les impedía ser del mundo, ya lo he quitado. Yo he venido a traer fuego a esta tierra y cuánto desearía que esté ardiendo. No dijo, yo he venido a traer guerra. Dijo fuego, el fuego del Espíritu, ¿no? El fuego de la caridad que no se extingue. ¿Cuánto desearía que ya estuviera ardiendo? Y uno se pregunta, ¿en dónde? En cada corazón humano. Desafortunadamente, nuestro corazón tiende a ser tibio, tiende a ser frío. Y para acabarla, cuando en nuestro corazón empieza a encenderse una brasa, llegan los demonios y la querrán apagar a toda costa. Y aquí hay un secreto. Como cristianos, no podemos permitir de ninguna manera que nada ni nadie nos quite la alegría que Cristo nos concede. Nada, ni nadie. ¿O no te ha pasado incluso a veces que recibes una muy buena noticia y algo pasa y terminas muy mal? ¿No te ha pasado que amaneces muy contento y de repente algo sucedió y pareces volver de nuevo a ese estado de abatimiento, decaído, de amargura, de tristeza, de soledad, etcétera, 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 etcétera? Pues la pregunta es, ¿hasta cuándo lo vamos a permitir? Nadie tiene derecho a hacer eso. Y si sucede, la verdad, y hay que asumir la responsabilidad, es por nuestra negligencia, que por cierto, para los padres de la iglesia era el peor de todos los defectos. E incluso, fíjense, peor que el pecado mismo. Porque la negligencia significa descuidar, el descuido de lo más importante. Eso es negligencia. Y ahí se incluyen muchas cosas, por ejemplo, la vigilancia constante del corazón, ¿no? El estar atentos a lo que me llega, ¿no? A mis reacciones interiores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no podemos ser negligentes de ninguna manera. O sea, no podemos descuidar lo verdaderamente importante. ¿Y qué es lo más importante? La presencia de Dios en mi vida. Eso es lo único importante. O sea, la presencia de Dios en mi vida de todas y cada una de las maneras en las cuales se hace presente. Esa es la tarea. ¿O no es verdad que hoy en día el mundo está empeñado en convertirnos a todos en una bola de infelices, de desdichados, temerosos? Y ahí uno se pregunta, ¿dónde está entonces el cristiano? ¿Dónde está el discípulo del Señor? Hoy, de hecho, el milagro, y lo repito, el milagro consiste en permanecer tranquilo y alegre a pesar de todo. Esos son los milagros de estos tiempos. E incluso conservar la sonrisa es un milagro en estos días. Todo está como planeado para arrancárnosla, sea de la manera que sea. A veces queremos distraernos un poco en redes sociales y pura mala noticia, ¿sí o no? Caos social, malos gobernantes, catástrofes por aquí, catástrofes por allá,
inflación, problemas económicos, enfermedades, caos familiar, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, ¿no es esta o el veneno del mundo? ¿Es el veneno que se introduce a veces sutilmente en muchos corazones, incluso aún siendo creyentes, y terminan hundiéndolo en el dolor, en la soledad, en el desamparo y finalmente en la tristeza? Por eso el Papa Francisco dijo, no hay nada peor que un cristiano triste. Por eso lo dijo. O sea, no estaba diciendo, claro, hay que ser bufones, ¿no? Y estar como hostes, ¿no? Con sonrisa artificial todo el tiempo. No se refería a eso. Se refería a que un cristiano triste es un cristiano sin Cristo. Y eso es lo más triste de todo. Tienes razón. Tienes razón. Porque el Señor no vino a quitarnos los problemas. Vino a darnos consuelo en los problemas. Entereza de corazón. Ánimo elevado. E incluso alegría. No se les olvide cómo iban los primeros mártires, por ejemplo, ¿no? Al Coliseo romano. ¿Cómo iban a cumplir con su martirio? Y eso que iban a ser devorados por fieras, atravesados por lanzas, desollados, o sea, quitarles la piel, quemados, etcétera, etcétera. ¿No iban cantando? ¿No iban riendo? No por eso los romanos se sorprendieron y dijeron, estos están locos, ¿qué no ves lo que te espera? Y ellos no podían dejar, ¿no? De permanecer alegres. Ahí está Cristo. Hoy creo se celebra San José Sánchez del Río, ¿no? Este santo mexicano. Increíble. Le cortan los pies, lo hacen caminar. ¿Y no va también sonriendo? ¿No está ahí Cristo? El cristiano no teme las malas noticias. Que teme es que deje de mirar a Cristo, porque entonces sí, todo se viene abajo. Y no por ello, incluso el mundo, como dice Newman, ¿no? Detesta a los apóstoles del Señor, es decir, a sus testigos. No será porque el testigo denuncia la falsedad del mundo y nos abre la puerta para una experiencia de todo distinta. No por eso, dice Newman, ¿no? Se ha considerado que el cristiano solo es apto para el desierto o para estar encerrado en un templo o para ser objeto de burla o incluso, ¿no? Para ser objeto de exhibición ante los demás. Y, ¿por qué no? Objeto de muerte. Pero dice Newman, pero bendito sea Dios, porque Cristo sí venció efectivamente. Con pocos medios, con poquísimos recursos, pero con eso bastó. Así como solo utilizó 5 panes y 2 peces para alimentar a miles de personas, así también necesita una sola persona en esta tierra para hacer cambios inimaginables con una. No fue verdad que es gracias a una persona llamada la Virgen María, por quien también empezó todo. Fue una. Y no esperó el Señor a que el terreno estuviera preparado. Él vino así. Y Él vino a cambiarlo absolutamente todo. Por eso dice, nosotros no seamos obstáculos de propagación. No impidamos que la obra del Señor se realice. Por eso yo les dije en una ocasión, seamos más bien cómplices de salvación, de su salvación. Dejémoslo pasar a través de mi vida. Dejemos que realmente, ¿no?
se mantenga presente en mi corazón. Dejemos que realmente su presencia sea lo único que me acompañe en todo. Todo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, no sé si les ha pasado, sales a comer con la familia o tienes la oportunidad de comprar algo que te gusta, no sé, en Chile, cómo vayan con el asado, el corte de carne, ¿no? En Monterrey, la carnita asada, o en Guadalajara, donde está Olivia, no sé, la birria, las tortas ahogadas, pozole, ¿no? Y de repente ves gente con hambre y dices, ¿y no estaré haciendo mal yo? O sea, ¿no será que estoy faltando a la caridad? O sea, ¿no será que no tengo derecho a estar alegre? Y entonces, ¿dónde van a quedar los testigos? ¿Dónde estarán? Si todos nos entristecemos, ¿dónde queda el testimonio? ¿Se entiende ahora la diferencia? ¿Dónde queda? Lo que está mal es no reconocer que esto me es concedido por el Señor y que esto es gracias a Él. Por eso el Señor es también Señor de los desdichados, de los pobres tristes, ¿no? No solo los pobres económicamente, de los pobres tristes. E incluso de aquellos tan acostumbrados a la tristeza que la alegría les parece algo imposible. Y yo creo que el Señor nos dice, para mí no es imposible. ¿Por qué no me das una oportunidad? Una. Por eso esta semana, digámosle al Señor, Señor, conviérteme en alguien semejante a ti. Que yo sea propagador de tu evangelio, la alegre noticia. Y si mi corazón está herido, sánalo tú, porque yo estoy dispuesto a servirte, pero triste no, porque así no sirvo de nada. Y si no puedo estar alegre, al menos contento y en paz. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Qué gusto me da verte, Olivia. Te leí los labios, dijiste igualmente. Isaías también, como siempre, un gusto verte. Y también esa barba muy ortodoxa, por cierto. ¿No? Muy, muy ortodoxa. Qué bueno. Pues que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y de verdad no nos dejemos entristecer. No nos dejemos. Porque si nos entristecemos, el mundo ha ganado en nosotros. Llevemos a todos el triunfo de Cristo. Seamos testigos del resucitado en un mundo sombrío. Y que la sonrisa de Jesús sea por eso siempre nuestra máxima inspiración, nuestro objeto de contemplación. ¿Vale? Bueno, pues los quiero mucho. Les mando un abrazo. Que Dios les acompañe, que su muy santa madre les proteja y libre de todo mal. Y nos vemos el próximo viernes. Cuídense, descansen, que pasen muy bonita noche. Gracias. Oh, buenas noches para todos. Bye. Muy bien.